Buenos días con todos, mi nombre es Nilson Gómez. Bueno, gracias por el pase, Andrea. Bueno, es nuestra primera capacitación en el 2026. Para recordarles que en cada mes vamos a tener diferentes temas que vamos a desarrollar con referente a la metrología. El día de hoy el tema que nosotros vamos a conversar, como es el uso eficiente y control metrológico de las balanzas clase 3, mejorando la calidad, el costo y la productividad. Muy bien. En este mismo contexto, lo que son las balanzas clase 3 son instrumentos críticos, ¿no? Para el momento de la toma de decisiones, ya que impacta directamente en la calidad de los productos, ¿no? Estas balanzas clase 3 pueden estar en las líneas de producción, en el almacén, en la línea de producto terminado, entonces son claves para nosotros poder dar un servicio de calidad. Y entonces, esto quiere decir que al nosotros utilizar un instrumento de esta clase, balanzas clase 3, vamos a mejorar la calidad, ya que una balanza bien calibrada asegura las mediciones, ya que sean exactas y evitando productos defectuosos. En cuanto a la mejora del control de costos, al mantener la balanza en óptimas condiciones, se reducen los reprocesos, los errores y ayuda a un ahorro económico, ¿no? Con respecto a la productividad, una balanza confiable permite que el trabajo fluya de manera más rápida y evitando reprocesos. Basado en criterios técnicos que en este caso nos vamos a apoyar a través de esta presentación con el procedimiento PC-001, que es el procedimiento de calibración de equipos de pesaje de funcionamiento no automático. ¿Por qué no automático? Porque dependemos de un operador o una persona que es el que va a realizar el ensayo de pesaje. Para ello, nosotros nos tenemos que apoyar con la trazabilidad metrológica, que es la que vamos a utilizar para realizar este servicio. Entonces, el enfoque propuesto para esta presentación es permitir reducir los riesgos de los errores de medición, transformando el control metrológico en un factor estratégico, no que solamente sea para cumplir un requisito. Para ello, nosotros tenemos que dar un alcance, ¿no? ¿Cuál es el alcance de una balanza clase 3? En el caso de tesis control, nosotros nos encontramos acreditados para balanzas clase 1, en general, hasta 35 kilos, para balanzas clase 2 hasta 64 kilos con 100 gramos y para clase 3 hasta 6.000 kilogramos, ¿no? Utilizando este procedimiento que es el PC-001 de INACAL. Entonces, ¿qué es lo que establece este procedimiento? Es la relación entre la indicación del instrumento y el valor certificado de mi pesa. En mi pesa yo puedo encontrar el valor convencional de mi pesa a través de los ensayos que vamos a realizar. En este caso son 3 ensayos que se realizan utilizando este procedimiento: el ensayo de repetibilidad, el ensayo de excentricidad y el ensayo de pesaje. Ya al final del documento nosotros hacemos una declaración de los errores y la incertidumbre expandida. Como resultado, ¿qué decimos? Que la balanza se declara metrológicamente apta para su uso previsto, siempre que opere dentro del error máximo permitido. A través de la presentación siempre vamos a recordar que el instrumento que estamos calibrando siempre tiene que trabajar dentro del error máximo permitido, ¿no? Y esto obviamente va a impactar en lo que estamos hablando, en la calidad del proceso, en el control de costo y la productividad. Muy bien. Otro criterio importante al momento de hablar de balanzas es que las pesas están estrechamente relacionadas con las balanzas, ¿no? Como concepto, las pesas son medidas materializadas de masas reglamentadas con respecto a sus características físicas y metrológicas. Por lo menos en forma, tenemos pesas de forma cilíndrica, de forma laminar, de forma de alambre. Tenemos también sus dimensiones. Tenemos sus dimensiones, por lo menos una pesa puede tener ciertas dimensiones, largo, ancho y altura, ¿no? Entonces, todas estas características, material, calidad de superficie, valor nominal, densidad y propiedad magnética y error máximo permitido, se encuentran en la norma metrológica peruana 004. Por otro lado, tenemos lo que es la división de escala de verificación, LE, que es un parámetro muy importante para nosotros determinar si una balanza, a qué clase pertenece la balanza, ¿no? Entonces, podemos decir que es el valor expresado en unidades de masa utilizado para darle una clasificación a este instrumento.
Regularmente para los que son balanzas clase 3 se puede decir que la división de escala de verificación es igual a la división de escala real, ¿no? Permitiendo evaluar el error máximo permitido utilizando el procedimiento PC-001. Otro parámetro importante es la división de escala real, el D. Es un valor expresado en unidades de masa, ¿verdad?, que nos permite diferenciar entre dos trazos de medición, en el caso de que sea analógica, y en el caso de que sea digital, dos valores consecutivos. O sea, de cuánto en cuánto está cambiando la balanza. De 1 gramo en 1 miligramo, de un 5 gramos en 5 gramos, es lo que nosotros podemos visualizar en el indicador de la balanza. Entonces, por otro lado, tenemos lo que son el número de divisiones de escala de verificación, que también es un parámetro que se utiliza en la metrología para darle una clasificación. ¿Y cómo se determina? Dividiendo la capacidad máxima de la balanza entre la división de escala de verificación. Con ello podemos determinar a qué clase pertenece. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo de cómo podemos evaluar nuestra balanza y definir a qué clase pertenece dicha balanza. Acá tenemos en la foto que ustedes ven allí una balanza que dice que su capacidad máxima es de 30.000 gramos, ¿no? Y justamente dice el E igual a 1 gramo y el D igual a 1 gramo. Entonces, ya con estas características metrológicas, el metrólogo le va a poder dar una clasificación a este instrumento. Por otro lado, tenemos otra placa de otra balanza donde dice la capacidad máxima, en este caso es de 15 kilogramos, dice la división de escala de verificación 5 gramos y la división de escala real en 1 gramo. Y si se fijan bien, al lado de 1 gramo hay un símbolo que es clase 3. Eso es el símbolo que representa que esa balanza pertenece a esa clase, ¿no? Recordando que esos son símbolos, no va a la par de los números romanos, simplemente son símbolos. Entonces, eso nos permite darle la clasificación a este instrumento. Acá tenemos otro ejemplo, por lo menos nos dice el modelo, la serie, pero si se fijan bien, dice número máximo de divisiones, justamente lo que habíamos hablado, que es la capacidad máxima de la balanza entre la división de escala de verificación. Y si está dentro de ese parámetro, nos va a decir a qué clase pertenece. Sin embargo, acá en la imagen también nos dice que es una balanza clase 3. Por otro lado, tenemos otra característica, dependiendo de la balanza, vamos a encontrar ciertas placas que nos van a dar esa referencia, ¿no? Incluso en la otra fotografía dice máximo 32 kilogramos, incluso nos dice la capacidad mínima, desde cuándo empieza a pesar ese instrumento. Nos dice la división de escala real y la división de escala de verificación, el D y el E. E inclusive nos dan los rangos de trabajo de la balanza, desde 0 grados hasta 40. Entonces, siempre es importante mantener esa información protegida, ¿no? Porque sabemos que tenemos la balanza, más que todas las que son clase 3, expuestas a condiciones ambientales y a veces se puede perder esa información. Muy bien, una vez que nosotros le damos la clasificación a la balanza, nosotros tenemos que hablar ahora sí del error máximo permitido. ¿Y cómo se representa? Son los límites del error aceptable entre la indicación de la balanza y el patrón que nosotros estamos trabajando, o sea, la carga aplicada en ese instrumento. Son criterios principales para determinar si una balanza cumple y es conforme, ¿no? Por ejemplo, una balanza, si el error máximo permitido es menor el que se ha obtenido, la balanza es conforme. Si el error máximo permitido es mayor, la balanza es no conforme. Entonces, siempre los resultados siempre van a ir enfocados al error máximo permitido. Es importante saber que este error no mide la calidad del proceso, sino la capacidad metrológica de la balanza si cumple con las características con las cuales fue diseñada. Muy bien, ustedes me preguntarán, ¿pero cómo lo puedo calcular? ¿Cómo sé el error que tiene mi balanza? Bueno, una vez que nosotros tenemos la división de escala de verificación, el E, y el número de divisiones, realizando el cálculo, podemos determinar a qué clase pertenece. De manera general, podemos decir que una balanza clase 1 va desde una balanza analítica en adelante. Puede ser una microbalanza, una semi-microbalanza y una ultra-microbalanza. Esas pertenecen a la clase 1. Después le siguen lo que son las balanzas clase 2, que son las balanzas de precisión, que tienen una capacidad un poquito mayor. Después tenemos lo que son las balanzas clase 3, que son las que estamos hablando, las que encontramos en la línea de producción, en almacén, en producto terminado, ¿no? Entonces,
También tenemos lo que son las balanzas clase 4, que en este caso son balanzas mecánicas, ¿no? Que son de divisiones de verificación muy gruesas. En la actualidad, estas balanzas están siendo reemplazadas por balanzas tipo 3, ¿no? Entonces, acá tenemos en nuestra tabla, tenemos lo que se dice el error máximo permitido. Si ustedes ven ahí, en lo que está sombrado de rojo, tenemos unos valores, y esos valores nos da la norma metrológica peruana, ¿verdad? Para nosotros determinar en los diferentes rangos de la balanza qué error puede tener. Entonces, ella lo clasifica de la siguiente manera, desde la zona baja, la zona media de pesaje y la zona alta. Acá tenemos un ejemplo. Si nosotros tenemos una balanza de 500 kilogramos y nuestra división de verificación y la división de escala es igual a 0,05 kilogramos, es decir, 50 gramos, entonces el cálculo es el siguiente. Nosotros vamos a multiplicar 500, que es una constante, por el E, y ese valor nos va a dar 25 kilogramos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener nuestro error hasta 25 kilogramos, vamos a poder tener un error de 50 gramos. Para la zona media, entonces multiplicamos los 2000, que es la constante, por la división de escala de verificación y me da 100 kilogramos. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta 100 kilogramos yo puedo tener máximo 2 divisiones de verificación, o sea, 100 gramos. Y para la zona alta o la capacidad máxima podemos decir que hasta 500 kilogramos nosotros podemos tener 150 gramos de error. Siempre el error es más menos 1 para la zona baja, más menos 2, más menos 3 multiplicado por E, donde E normalmente es la resolución. Entonces, así podemos determinar nosotros el error de la balanza en todo su rango. Muy bien. Una vez que nosotros ya hemos realizado la calibración, bueno, en el proceso de la calibración nosotros tenemos que contar con la trazabilidad del instrumento, ¿no? ¿Y en qué consiste la trazabilidad? Es la propiedad de un resultado de medición, es decir, el patrón con el que yo he calibrado esa balanza, ¿no? Por lo cual esta puede estar relacionada con un patrón de referencia. Entonces, es una cadena, la trazabilidad metrológica es una cadena ininterrumpida, ¿no? De documentación, es la que le da la validez a esa calibración que hemos realizado, ¿no? Por ejemplo, una balanza clase 3 con un patrón primario y así la cadena de eslabón hasta llegar al patrón principal, ¿no? En síntesis, esta trazabilidad garantiza la validez de los resultados en la cadena de calibración. En el caso de test y control, en el certificado de calibración, hay un apartado donde está la trazabilidad. Y si ustedes observan allí, hay un QR, que al momento de escanear ese QR va a abrir el PDF del patrón que ha sido utilizado para calibrar ese instrumento. Esta herramienta nos ha ayudado mucho al momento de enviar los certificados, que esté incluido en el mismo certificado y no se tenga que enviar la trazabilidad aparte, ¿no? Muy bien. Algo que siempre ocurre en las empresas es la evidencia técnica, ¿no? Esperada en una auditoría. A veces tienen auditorías internas y tienen ciertas pausas que deben cumplir. Lo principal que nosotros tenemos que tener al momento de una auditoría es el certificado de calibración vigente, ¿no? Tenemos que contar con ese certificado, la trazabilidad metrológica declarada y los resultados conformes. En cada uno de los ensayos va reflejado el error máximo permitido de ese instrumento, que es lo que siempre nos va a ayudar a determinar si la balanza cumple o no cumple. Por otro lado, la identificación de la balanza, ¿no? Marca, modelo, serie, la capacidad, la división y el E, ¿no? Son parámetros que tenemos que cuidar en el instrumento como tal. Registrar las verificaciones intermedias, en el caso tal que tengamos, que la realizamos en planta. También la aplicación del procedimiento, ¿no? Dentro del certificado va una declaración del procedimiento que estamos realizando. En el caso tal, si es una balanza clase 1 y 2, vamos a declarar que el procedimiento es el PC-0011, que es el procedimiento de calibración de instrumentos de pesaje, funcionamiento no automáticos, clase 1 y clase 2. En el caso de las balanzas clase 3, es el mismo procedimiento, es el PC-001, nada más que al final dice para balanzas clase 3 y clase 4. Otro parámetro que se toma en consideración al momento de la evaluación es las condiciones ambientales que se tengan en la ubicación de la balanza. El estado físico y sellos metrológicos
tiene que contar, si está calibrada, debe contar con su sticker de calibración. Por otro lado, si el equipo tiene un historial de mantenimiento o ajustes de reparación, deberíamos contar con la bitácora de ese equipo para ver cómo ha sido su comportamiento en el tiempo, ¿no? Y evidentemente, bueno, la competencia técnica que tenga el personal para operar la balanza. Entonces, esta evidencia permite confirmar la trazabilidad del instrumento y la confiabilidad de los resultados. Muy bien. Una pregunta que siempre nos hacen es, ¿cuándo debemos calibrar? ¿Cómo y con qué criterio, no? Entonces, acá tenemos unos ciertos parámetros que tenemos que tomar en consideración al momento de decir cuándo calibrar. Por ejemplo, en la puesta en marcha de una balanza, o sea, cuando un instrumento es nuevo, se debe calibrar. Pero me pueden decir, no, pero este instrumento yo lo compré y viene con un certificado. Pero este certificado es de operatividad, no de calibración. No tiene los resultados de los errores que pueda tener la balanza. Entonces, cuando se pone en marcha la balanza por primera vez, se debería calibrar la balanza. También cuando existen lo que son las recalibraciones, ¿no? Periódicamente. Regularmente, un instrumento se calibra, se recomienda cada 12 meses, o si el uso es muy estricto, algunos clientes calibran cada 6 meses sus instrumentos, ¿no? Después de un mantenimiento, después de un ajuste también de la balanza como tal, del traslado o una sobrecarga que haya tenido esta balanza, inclusive si hay algunos cambios bruscos de temperatura, se debería calibrar esta balanza, cuando existe un resultado dudoso o desviaciones operativas. Ahí en ese momento vamos a decir cuándo calibrar. Y ahora, ¿cómo calibraríamos estas balanzas? Bueno, aplicando el procedimiento que ya hemos hablado, el PC-001, que es el que nos permite dar la evaluación a este instrumento, usando pesas patrón certificadas y trazables. Al momento de nosotros realizar el servicio de calibración, tenemos que contar con las pesas patrón adecuadas para realizar la calibración, evaluando los errores a través del ensayo de repetibilidad, de centricidad y de pesaje. Registrando las condiciones ambientales, ¿ok? Dependiendo de dónde se encuentre la balanza, por lo menos el alcance de las condiciones ambientales para calibrar esta balanza va desde menos 10 grados hasta 40 grados, un alcance bien amplio. Y al final, bueno, calculando la incertidumbre de medición de ese instrumento, ¿no? En el caso del certificado se declara la incertidumbre expandida, que lo vamos a ver más adelante. ¿Y con qué criterio? Bueno, comparando siempre el error máximo permitido de la balanza con lo que nosotros estamos encontrando al momento de realizar los pesajes, ¿no? Verificando la conformidad metrológica en todo el rango, es decir, si cumple desde la capacidad mínima hasta la capacidad máxima, declarando la aptitud para el uso previsto. En síntesis, y acá es muy importante lo que le vamos a decir, se calibra para controlar el riesgo de medición, no solo para cumplir un requisito documentario. A veces realizamos una calibración, el hecho que el equipo esté calibrado no quiere decir que esté dentro del error máximo permitido. Calibración es una comparación directa entre la indicación y el patrón de trabajo. Ahora, en el caso de tesis control, realiza lo que se le llama el ajuste del sistema de medición. ¿Y en qué consiste en ese ajuste? En reducir ese error de tal manera que al momento de realizar la calibración, esos errores se encuentren dentro del error máximo permitido. Entonces, siempre es bueno evaluar el certificado de calibración para verificar que sí está cumpliendo con las características por las cuales está diseñada esa balanza. Muy bien. Ahora, algo que siempre nos preguntan, ¿cómo puedo hacer mis verificaciones internas o comprobaciones intermedias? En este caso, bueno, no existe una norma en específico para cual nosotros nos podemos enfocar para hacer las verificaciones intermedias. Sin embargo, nos podemos apoyar en las normas y en los procedimientos. En este caso, podemos apoyarnos en la ISO 17025, que nos permite darle un control del estado meteorológico, en qué condiciones está el instrumento, ¿no? Aplicando la norma, la UIML R76, que en el caso del Perú es una norma traducida y adoptada, que es la norma meteorológica peruana 003, ¿no? Que nos habla de los principios de desempeño
metrológico de este instrumento, ¿no? Y el que nosotros regularmente usamos o que el cliente puede evidenciar es directamente aplicando parte del procedimiento PC-001, ¿no? Que es el criterio técnico de la balanza. Hacemos un ensayo de pesaje, ¿no? Entonces, las verificaciones internas son controles metrológicos complementarios definidos por la organización. O sea, ustedes definen en qué momento van a hacer sus verificaciones intermedias, ¿no? Según el riesgo de medición que tenga y la frecuencia de uso que tenga ese instrumento. Por ejemplo, si yo tengo una balanza, no sé, de 200 kilogramos, ¿no? Pero resulta ser que mis pesajes habituales, o lo que yo más repito en la balanza, son 100 kilogramos. Entonces, yo debería tener un alcance hasta 100 kilogramos en pesas patrón calibradas para yo poder hacer mi ensayo y verificar que justamente ese ensayo que yo estoy realizando en pesaje está cumpliendo porque tengo esa capacidad en pesas y puedo verificarla, ¿no? Es una buena práctica. Tomar en cuenta cuál es la capacidad de uso de la balanza y tener esa capacidad en pesas patrón. Muy bien. Otra cosa también es el uso de las pesas, la selección y el manejo y el control de las mismas. Si nosotros vamos a hacer las verificaciones intermedias, ¿ok? Tenemos pesas patrón en nuestra planta, entonces tenemos que tomar en consideración elegir la clase de pesa adecuada. O sea, dependiendo la balanza que nosotros tenemos, también va a depender la pesa a utilizar, ¿no? Que vaya conforme a la norma. Que la pesa o la suma de las pesas, porque cada pesa tiene un error, no debe tener un error superior a 1/3 del error de la balanza. Por eso es que cuando se le da a la balanza la clasificación, tenemos que ver bien la pesa que vamos a utilizar, ¿no? Lo que habíamos comentado, la pesa tiene que estar certificada y trazable, ¿no? A patrones nacionales o internacionales. Permiso. Por otro lado, también cubrir el rango de la carga, ¿no? Esto incluye en el ensayo, el ensayo de repetibilidad, de centricidad y pesaje. Por otro lado, el manejo, o sea, cómo debería yo manipular las pesas. En ocasiones, dependiendo la exactitud o la clase de pesas, deberíamos utilizar pinzas, en este caso hay pinzas con puntas de carburo, guantes, nunca con la mano directa, dependiendo si es una pesa E1 o E2, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Evitar golpes, fricción, contaminación, polvo, grasa, humedad, todo lo que pueda afectar físicamente a la balanza tenemos que evitarlo. Algo muy importante, aclimatar la pesa a la temperatura ambiente. En ocasiones nosotros tenemos nuestra balanza, en el caso tal de que sea una balanza analítica, y la pesa no se encuentra en esa misma ubicación, sino la encuentran almacenada en otra área, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que esperar? Que esa pesa se aclimate a la temperatura ambiente para nosotros poder realizar ese ensayo. Eso es muy importante. Por otro lado, bueno, una buena práctica es colocar suavemente en el receptor la carga aplicada, ¿no? No colocar bruscamente ya sea la pesa cuando vaya a hacer mis verificaciones o el material que yo quisiera pesar. Es una buena práctica colocar suavemente en el centro del receptor. Y el control que le deberíamos dar a esa pesa, ¿no? Mantener el certificado de calibración. Si voy a utilizar la pesa, debería tener el certificado de calibración vigente. Definir la frecuencia de recalibración de las mismas, ¿no? Almacenar en un estuche adecuado, identificado y protegido. Registrar el uso y verificación de cualquier evento anómalo. Puede ser que la pesa se haya caído y al momento de que esa pesa se cae, se maltrata, pierde sus características. Entonces nosotros deberíamos retirar esa pesa de ese juego como tal, ¿no? Y reportarlo. En resumen, una pesa patrón mal seleccionada o mal manejada invalida el control metrológico, aunque la balanza se encuentre operativa o en buen estado. A manera general, por lo menos para una balanza clase 1, nosotros podíamos usar una pesa patrón E2. Para una balanza clase 2, podemos usar una balanza F1. Para una balanza clase 3, podemos utilizar M1 o M2. Por eso que al momento de nosotros realizar la calibración, la trazabilidad que se reporta va acorde a la clase de la balanza. Muy bien. Algo que siempre nos preguntan es el control de deriva, ¿no? Y el análisis de tendencia. ¿Qué nosotros podemos entender por control de deriva, ¿no? Es el desplazamiento progresivo del error.
que puede ser por diferentes causas, ¿no? Desgaste de la celda, suciedad, temperatura y vibraciones. Entonces, en este caso, el control de deriva consiste en vigilar la balanza de tal manera que podemos evaluar cuánto se desvía en el tiempo. O sea, en todo equipo hay deriva metrológica, porque siempre va a existir un desgaste, ¿no? Entonces, podemos hacer lo que es un análisis de tendencia, ¿no? Se basa en registrar los resultados repetidos de algún pesaje. Por eso podemos apoyarnos con las verificaciones intermedias si tenemos un cronograma para dichas verificaciones. Por ejemplo, si la lectura se mantiene estable, la balanza está controlada. Si se muestra un desplazamiento progresivo, existe deriva metrológica. Estos controles permiten detectar problemas a tiempo antes de que la balanza esté fuera del error máximo permitido o de la tolerancia, ajustar la frecuencia de calibración y reducir los riesgos de error de medición. En pocas palabras, se observa su comportamiento para tomar una decisión a tiempo, a través de este control de deriva. Muy bien. Algo que va a influir en las balanzas es las vibraciones, corrientes de aire, temperatura y humedad. El 80%, escuchen, el 80% de los problemas que se tienen con la balanza es la ubicación. Empieza desde la ubicación que nosotros le damos a la balanza, ya sea una balanza clase 1 hasta una balanza clase 3. Y acá tenemos ciertos criterios que nosotros tenemos que tomar en consideración. Por ejemplo, vibraciones. Instalar la balanza sobre una superficie rígida y nivelada, ¿verdad? Evitar cercanía a máquinas en operación o tránsito constante, ¿no? Usar mesas antivibratorias cuando esto aplique. Básicamente las vibraciones se van a dar en balanzas que son clase 2 o clase 1. No quiere decir que eso no aplique para balanzas clase 3. También tenemos que tomar en consideración la ubicación del instrumento como tal. Las corrientes de aire también afectan la balanza. Ubicar la balanza lejos de puertas, ventanas, ventiladores. Utilizar cabinas cortavientos, en este caso las balanzas que son clase 1 tienen unas cabinas que vienen con sus puertas de vidrio, que precisamente es para eso, para evitar esas corrientes de aire, ¿no? Y evitar que hayan fluctuaciones. Por lo menos una corriente de aire está alrededor de los 30 miligramos, ¿no? Una variación de aire. Si es más fuerte, obviamente va a ser la fluctuación un poco más grande, ¿no? Por otro lado, la temperatura también es un factor determinante, mantener la temperatura estable sin cambios bruscos, ¿no? Evitar radiación solar, la radiación solar también afecta a las balanzas. Fuentes de calor cerca del instrumento, a veces nosotros tenemos nuestra balanza y resulta ser que al lado de nuestra balanza tenemos una estufa y del otro lado tenemos una centrífuga, ¿no? Entonces son dos factores que le van a afectar a la balanza. Uno, una emisión de transferencia de calor y por otro lado las vibraciones. Entonces tenemos que evaluar, ahora que están recibiendo esta capacitación, ver dónde está trabajando nuestra balanza, porque esto va a influir en lo que habíamos dicho inicialmente, ¿no? En la calidad de nuestros pesajes, en el costo y en la productividad. Entonces hay que determinar muy bien dónde vamos a ubicar nuestro instrumento. Otro parámetro importante es la humedad. Regularmente un parámetro para poder trabajar la balanza ideal es desde el 45% hasta el 60% de humedad. Sin embargo, el rango es un poco más amplio, ¿no? Desde el 20 al 80%. Pero siempre tenemos que fijarnos en nuestra ficha técnica del instrumento. Acá en la imagen nosotros tenemos unas características, condiciones ambientales, cómo debería trabajar la balanza. Incluso dice la altura sobre el nivel del mar, esta balanza que tomé como referencia puede trabajar hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Puede trabajar desde los 10 grados hasta los 30 grados de temperatura. E inclusive habla de los tiempos de aclimatación y los tiempos de calentamiento, que habla en principio de al menos 8 horas después de colocar el instrumento conectado, ¿no? Y después un mínimo de 120 minutos de haber conectado la balanza para poder realizar nuestros pesajes. Entonces siempre es bueno verificar la ficha técnica de nuestro instrumento si cumple con estas condiciones. De hecho, hay balanzas un poco más modernas que tienen un sensor de temperatura y nosotros le podemos programar a qué temperatura debería trabajar. Si no está en esas condiciones, la balanza se bloquea.
Acá, bueno, tenemos una evidencia de unas ubicaciones incorrectas de balanzas, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, pero ya con una evidencia. Acá tenemos una balanza, una microbalanza. Esa balanza pesa, del lado izquierdo, pesa, su máxima capacidad es de 2 gramos. Entonces, quiere decir que su resolución está en los órdenes de los miligramos y se encuentran justamente al lado de un ordenador. Esa no es la ubicación correcta de la balanza. Por eso a veces cuando nosotros realizamos el servicio de calibración, se le dan las recomendaciones para que la balanza que van a utilizar esté en una ubicación adecuada. Por otro lado, en la otra imagen, si se fijan, tenemos una balanza que está prácticamente al lado de la puerta y encima de la puerta es de bisagra. Quiere decir que al abrir y cerrar esa puerta, nosotros vamos a generar corrientes de aire que va a afectar la balanza. Por eso es lo que habíamos comentado, que la mayoría de los problemas que se da en las balanzas inicia desde la ubicación que le dan a este instrumento. Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo. A veces nos podemos apoyar del piso o de las paredes. Si el piso tiene vibraciones, nos podemos apoyar de la pared, o si la pared tiene vibraciones, nos apoyamos del piso. En este caso, ¿qué hicieron? Colocaron una mesa, perdón, de madera, pero si se fijan bien, solamente con apoyar la balanza ya esa mesa se está inclinando. Ya hay una inclinación ahí y eso va a dar a pie que cuando vamos a hacer nuestros ensayos de pesaje va a haber una variación. Entonces, esa ubicación que tiene esa balanza ahí no es la adecuada. A veces en las áreas en las empresas tienen su área de mantenimiento que pueden hacer estos trabajos, pero ahora que están recibiendo esta capacitación, bueno, tomen en consideración dónde van a ubicar su instrumento de pesaje para que no tengan este tipo de problemas en el futuro. Otro caso de ubicación incorrecta, bueno, sabemos ahorita que estamos en verano y hay lugares donde no cuentan con aire acondicionado, ¿no? O ventilación suficiente y bueno, se apoyan con ventiladores. Pero la ubicación que tiene el ventilador va a afectar esa balanza analítica, ¿no? Al momento de realizar su pesaje si hay una corriente de aire en esa condición. Por otro lado, tenemos otra balanza que está ubicada en un estante de madera. O sea, no está diseñado para que pueda estar en ese estante. Inclusive, la cabina le falta parte de un vidrio de la parte superior. Justamente esa cabina es para aislar las corrientes de aire. Es muy importante que se tenga o se cuenten con todas las partes de la cabina para evitar fluctuaciones de corrientes de aire. Otro aspecto muy importante es el almacenamiento que van a tener con las balanzas. A veces tienen balanzas de backup, en caso tal de que suceda un evento inesperado, pueden utilizar su balanza de backup, pero si las tienen mal almacenadas, va a sufrir pesaje fuera del error máximo permitido. Lo que se quiere acá es que el receptor, que es donde ustedes colocan la carga, siempre esté libre de cualquier forma, ¿no? Que no tenga nada encima, porque ¿qué es lo que va a hacer? Va a afectar la celda de carga, que es la que recibe el pesaje y lo transforma a una señal, que es lo que vamos a ver en el indicador. Entonces, no solamente la ubicación donde trabaja la balanza, sino si tienen equipos almacenados, almacenarlos de la forma correcta. Muy bien. Ahora sí, aquí tenemos un caso de una ubicación correcta, de una balanza clase 3. Lo principal es tener espacio suficiente para que ustedes puedan trabajar en todas las direcciones lo que ustedes vayan a realizar los pesajes. Acá a veces, bueno, ya nuestros clientes tienen una buena práctica de realizar lo que es el ensayo de centricidad, ¿no? Parte del procedimiento habla de un ensayo de centricidad. ¿Y en qué consiste este ensayo? En que nosotros colocamos una pesa patrón al centro del receptor y ese mismo patrón se va a desplazar a la posición cercana a las esquinas, cosa tal de que yo pueda evaluar el error de centricidad. Entonces, con este error, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a aumentar la incertidumbre considerando que el cliente hace pesajes fuera del centro del receptor. Entonces, podemos evaluar este error. Por ejemplo, si yo coloqué mi pesa al centro
y he tenido un error de 50 gramos, ¿cuál ha sido la variación del centro con respecto a las esquinas? Y ese error del centro con respecto a las esquinas debe estar dentro del error máximo permitido. Es lo que me pide el procedimiento. Entonces, a veces los clientes con este ensayo, a veces pueden identificar que su balanza inclusive no esté nivelada. Entonces, nivelan su instrumento y ahí pueden realizar sus verificaciones, tomando en consideración que la pesa que vayan a utilizar tiene que estar calibrada. Acá tenemos una ubicación también muy bien realizada. Ya esto es una plataforma. Tenemos que en cada esquina de esa plataforma está una celda de carga, ¿no?, que recibe la señal. Entonces, es una fosa que está muy bien diseñada. Eso que ustedes ven en las esquinas, unos cuadraditos pequeños, es para que nosotros podamos ingresar, porque ahí está la celda de carga. Nosotros podemos nivelarla, esa plataforma de una forma un poco más fácil. E inclusive al momento de hacer un mantenimiento, levantar esa plataforma va a ser de una forma más rápida, ¿no? Y poder realizar este tipo de trabajo. Inclusive acá utilizan lo que es un montacarga para realizar el pesaje de la balanza y tienen limitado, ¿no?, hasta dónde podría llegar. Entonces, esto es una muy buena ubicación de una balanza de estas características. Más adelante vamos a ver un caso de otra balanza con fosa, pero no han tenido las previsiones del caso. Acá otro ejemplo de una ubicación correcta. Si se fijan, tenemos un cuarto destinado solamente para realizar los pesajes. Y no conforme con eso, aparte tienen su estructura definida para esa balanza. Estamos hablando de balanzas clase 1 en adelante, ¿no?, que deben cumplir esas características, condiciones ambientales, y que la ubicación física sea la más adecuada para poderla trabajar. Como vuelvo y les repito, el 80% de los problemas de la balanza inician desde la ubicación que tenga este mismo instrumento. Muy bien, acá quiero hacer un paréntesis para que ustedes puedan evaluar un caso que hemos tenido de dos balanzas que tienen la misma capacidad máxima, pero esto va relacionado más que todo a evaluar costo-beneficio. ¿Cómo una balanza puede valer económicamente más accesible que otra? Pero eso también depende de las características que tenga este instrumento, ¿no? Por ejemplo, en esta balanza, la que está del lado izquierdo, la de color azul, es una balanza de 30 kilogramos, y lo que ustedes ven en el medio es la celda de carga que está apoyada a una estructura. Hemos encontrado este tipo de balanzas que la comercializan en diferentes lugares, pero que la estructura es demasiado débil, y a partir de los 20 kilogramos, esa estructura se empieza a doblar y vamos a tener pesajes fuera del error máximo permitido. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para recomendación y no pierda la calibración, se puede hacer una calibración a capacidad reducida para que esa balanza por lo menos cumpla hasta el pesaje que nosotros le hemos considerado, ¿no? En el otro caso tenemos una balanza reconocida, homologada, con, eso le llaman, creo que lo tenían por acá, aprobación de modelo, que lo vamos a ver adelante con su certificado. Pero si se fijan bien, tiene una estructura bien diseñada, o sea, soporta la capacidad con la que ha sido fabricada. Entonces, es muy bueno evaluar que al momento de ustedes comprar una balanza, también vean lo que estamos hablando, ¿no? Costo-beneficio, porque una balanza me puede costar hasta un 50% menos que otra, pero eso también tiene que ver la calidad del producto, cómo está diseñada, para qué la voy a utilizar. Entonces, a veces el operario, que es el que necesita el instrumento, habla con centro de costos y bueno, precisamente esta área lo que trata es reducir eso, ¿no? Pero también hay que tomar en consideración lo que es la calidad del producto que nosotros vamos a utilizar, en este caso una balanza, ¿no? Entonces, hay que tomar eso muy en consideración. Y no obstante con eso, acá tenemos, miren,
esa balanza que vimos allí, bien diseñada, tiene una aprobación de modelo. Podemos ver las características con las que tiene. Si bien es cierto, nosotros no tenemos una legislación sobre estos casos, o sea, cualquier persona puede importar balanzas y puede comercializarlas en Perú, pero ¿qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que nos encontramos? Que a veces, por vender esa balanza, lo que hacen es afectar sus condiciones metrológicas, adulterarlas para poderla vender, pero resulta ser que esa balanza no está diseñada para poder operar en esas condiciones. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, esto es una referencia hay equipos homologados que pueden tomarlo como referencia. Nosotros no comercializamos balanzas en específico, pero sí le damos las recomendaciones de qué características metrológicas debe cumplir para su proceso. Muy bien, entonces, acá vamos a hablar de lo que habíamos dicho, ¿no? La importancia de la nivelación y la ubicación de la balanza. A veces las balanzas tienen un nivel de burbuja, entonces nosotros deberemos verificarlos antes de utilizar ese instrumento. Pero usted me puede decir, Nilson, pero mi balanza no tiene esa burbuja, ¿no? Entonces también nos podemos apoyar con un nivel de mano y podemos apoyarnos a través de sus patas de nivelación para encontrar el centro, ¿ok? Porque justamente en el centro del receptor es donde nosotros vamos a realizar el pesaje. En el centro es donde nosotros vamos a obtener nuestra mejor lectura, ¿no? Una mala nivelación genera errores sistemáticos, afecta los ensayos que estábamos hablando, de la excentricidad, repetibilidad, ¿no? Y por ende, la ubicación, instalar en un lugar fijo y estable, evitar zonas con vibración, lo que habíamos hablado, garantizar el acceso cómodo. A veces tenemos una balanza que está en un espacio que solamente el operario puede ingresar allí, pero no tiene la capacidad de maniobra para poder utilizarla correctamente, ¿no? Entonces, una balanza bien nivelada, correctamente ubicada, asegura exactitud, estabilidad y confianza metrológica en los pesajes que estamos realizando. Entonces, depende del operario que su ubicación física sea la mejor. Muy bien. Otra cosa, errores comunes, ¿no? Que afectan las mediciones. Bueno, todo lo contrario de lo que estamos hablando. No nivelar la balanza, iniciar los pesajes y no permitir la estabilización. Hay balanzas que tienen, dependiendo de la clase, emiten un sonido cuando coloco la carga, emite un sonido y quiere decir que ya podemos tomar la lectura. En otro caso, el indicador o el display puede marcar un asterisco o un círculo indicando que ya es estable la balanza y puedo tomar la lectura. Colocar la carga fuera del receptor también es una mala práctica, ¿no? Usar la balanza fuera de su capacidad máxima. Por otro lado, utilizar el botón de tara correctamente. A veces nosotros queremos tarar cualquier carga, colocamos, no esperamos que estabilice y presionamos el botón tara. Entonces queda una carga residual que eso se va a sumar al error de lo que nosotros queremos pesar, ¿no? Operar en presencia de vibraciones y corrientes de aire, también, cambios bruscos de temperatura, usar pesas patrón no certificadas. A veces el cliente tiene sus pesas patrón que quiere utilizar, ¿no? Nos las suministra, pero resulta ser que no, uno, que no están calibradas, y dos, puede ser que no sea de la clase adecuada para poder realizar el ajuste de la balanza. Por otro lado, ignorar las alarmas de mensajes de error. Hay instrumentos que inclusive tienen una nivelación electrónica, ¿no? Que si la balanza no está nivelada, se bloquea el ensayo de pesaje, las balanzas más modernas. En resumen, la mayoría de los errores no es del equipo, sino de la operación que se está realizando. Siempre es bueno ver qué condiciones tiene la balanza, si tiene un error, si indica fuera de cero. Es importante evaluar eso. Buenas prácticas operativas, bueno, lo que seguimos hablando, ¿no? Aplicar correctamente la tara, mantener el receptor limpio. A veces lo que hacemos es que cuando por lo menos pesamos polvos en las balanzas analíticas, no limpiamos ese receptor y esos residuos se van acumulando alrededor de la cabina, donde se acumula cierto material y no permite cerrar bien las puertas de los laterales, ¿no? Registrar los resultados y eventos anómalos. En caso tal, encontramos que la balanza al momento de utilizar tiene un comportamiento irregular, ¿no?
no ajustar la balanza sin autorización. En conclusión, una disciplina correcta es hacer sus verificaciones y unas mediciones confiables. Siempre es bueno evaluar en qué condición está nuestro instrumento de pesaje. Muy bien. Acá, ven, con una evidencia fotográfica, ustedes pueden tener una visión un poco más amplia, ¿no?, de lo que queremos decir. Esto, ahí lo que ustedes ven ahí es la burbuja de aire, ¿ok?, que se recomienda antes de ustedes iniciar sus operaciones, verificar que la balanza esté nivelada, ¿no? Y para ello nos apoyamos en lo que son las patas de apoyo, ¿no?, para poder llegar a esa nivelación. Pero, ¿qué pasa en ocasiones? Y es a continuación lo que vamos a ver, que las condiciones ambientales nos pueden afectar la estructura de la balanza. O sea, nosotros también tenemos que evaluar la ubicación. Por ejemplo, estas imágenes que ustedes ven es una balanza que está a la intemperie y está sufriendo corrosión, ¿no? Entonces, al momento de nosotros realizar el ajuste de esas patas de apoyo, permiso, no vamos a poder realizarlo, porque ¿qué pasa? Que esas patas de apoyo ya están oxidadas, en mal estado, y no nos van a permitir realizar la nivelación. Entonces, también tenemos que evaluar que dependiendo nuestras condiciones ambientales, tenemos que adecuar nuestra balanza, porque ¿qué pasa? Que si colocamos una balanza no adecuada en el tiempo, se va a deteriorar y vamos a tener que reemplazar otra vez esa balanza. Entonces, siempre es bueno evaluar las condiciones ambientales, colocar una balanza adecuada para lo que está diseñado, para las condiciones ambientales. Incluso hay balanzas que están ya con la norma IP68, que es contra polvo y humedad y agua, y la podemos utilizar en esas condiciones, ¿no? Acá justamente lo que estábamos hablando, si nosotros tenemos una plataforma a la intemperie, ¿no? Esto fue un caso de una fosa que no tenía el desagüe suficientemente amplio para que pudiera retirarse esa agua de esa área. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Afectaron las celdas de carga. En cada esquina va una celda de carga, en el caso tal de las plataformas, ¿no? Entonces, nuevamente, hay que evaluar la ubicación de la balanza, cómo va a trabajar, en qué condiciones ambientales va a trabajar, y a partir de ahí evaluar cuáles son las celdas de carga que podemos trabajar. Tranquilamente hay celdas de carga que están diseñadas para soportar agua. Obviamente son un poco más costosas, pero que a lo largo del tiempo te va a evitar este tipo de cosas, ¿no? De que la producción no se pare por el hecho de que ya una celda de carga esté dañada, ¿no? Y a veces, bueno, tienen su área de mantenimiento, ¿no?, que han hecho la fosa, la estructura, pero no han tomado esas consideraciones. Entonces, es muy bueno saber, más que todo, hemos visto plataformas que están a la intemperie y sufren este tipo de casos, ¿no? Por otro lado, también el cableado, ¿no? Si se fijan, a veces, inicialmente el cableado, si no está bien diseñado, también va a sufrir porque el agua va a afectar esas indicaciones. Si ustedes ven ahí donde está el cableado naranja, en cada esquina está la celda de carga, ¿no? Y esa a su vez va a una caja suma, ¿no?, que va a sumar las señales, por eso se llama caja suma las señales y al mismo tiempo la envía al indicador para nosotros poder ver la indicación de pesaje que estamos realizando. Entonces, también ese cableado que va desde la plataforma hasta el indicador tiene que ser un cable diseñado para ese uso, ¿no? Aquí más adelante vamos a ver justamente ese caso. Ese cable que ustedes ven ahí es el cable que va desde la plataforma hasta el indicador, pero no es el cable correcto, es un cable que ustedes están viendo ahí, es un cable de red, un cable UTP, que lo adaptaron para poder colocar en funcionamiento la balanza, pero aparte de que no es el cable, colocaron el cable muy corto. Al momento de nosotros realizar la maniobra de mantenimiento, han cortado el cable con la misma estructura. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, en el caso de Tesi Control, cuando realiza el servicio de mantenimiento, ese cable se protege con una goma para evitar este tipo de problemas, ¿no? Y evidenciando de que sea el cable correcto. Muy bien. Otra cosa, bueno, condiciones ambientales. Si nosotros estamos trabajando con una balanza que, bueno, en el lugar de trabajo es inevitable
esta producción de polvillo, por lo que ven ahí en la imagen. Siempre es bueno darle un pequeño mantenimiento a la balanza. No tengan miedo de pasarle una pequeña brocha, un pequeño paño alrededor de la celda, alrededor del platillo. Pueden retirar el platillo y poder hacer esa limpieza, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que al no realizar este tipo de acciones, todo ese polvo, toda esa suciedad va a ingresar a la balanza, a la parte interna donde está la placa electrónica, y va a empezar a dar unas fluctuaciones ese instrumento, va a empezar a dar unas desviaciones anormales. Precisamente podemos evitar este tipo de cosas con unas buenas prácticas de mantenimiento interno, ¿no? Acá, un caso justamente, si se ven, del lado izquierdo tenemos una balanza analítica con su cabina. Resulta ser que querían pesar un líquido, ¿no? Se derramó ese líquido, limpiaron solamente la parte superior, por el momento no pasó nada, pero a los días se dieron cuenta de que la balanza tenía fluctuaciones, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Cuando intervinimos la balanza, nos dimos cuenta que ese líquido había ingresado a la placa principal y estaba afectando las mediciones, ¿no? Entonces, eso como tal ustedes lo pueden retirar, lo pueden limpiar sin ningún problema, siempre y cuando la balanza esté apagada, ¿verdad? Y lo vuelvan a colocar. Siempre es bueno, si sufre una anomalía la balanza, reportarlo, ¿no? Y también otra cosa que tienen que tomar en consideración, que lo que vayan a pesar vaya acorde al tamaño de la balanza, ¿no? A veces colocamos recipientes muy grandes y no nos permite hacer la maniobra. En el caso de balanzas analíticas, también hay que tomar en consideración la humedad. Si tenemos una humedad por debajo del 30% y utilizamos recipientes de plástico, hay alteraciones electroestáticas, y hay que tomar en consideración eso, más que todo para este tipo de balanzas, ¿no? Muy bien. Otro caso importante, ¿qué parámetros revisar y cuáles no ignorar en un certificado de calibración? A veces tenemos que ver cómo identificar el instrumento, ¿no? La identificación del instrumento, marca, modelo y serie. Otra cosa es la capacidad máxima, la división de escala de verificación, la división de escala real. En el certificado, esas son las cosas que tenemos que evaluar, la fecha de calibración que esté vigente. En cada uno de los ensayos va reportado el error de la indicación en cada uno de los puntos. También está asociada la incertidumbre de medición al final del documento. Obviamente la trazabilidad que estamos dando al momento de la calibración, la aplicación del procedimiento, ¿ok? Y los resultados finales, ¿no? Las condiciones ambientales también se toman en consideración, la clase de pesa que estamos utilizando, y al final va la firma de nuestro gerente técnico, ¿ok? Que es el que da la autorización para la emisión del certificado y la firma correspondiente. Ahí vamos a ver un ejemplo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un certificado de calibración. La estructura del certificado está en base a la norma, la 17025 nos pide ciertos requisitos para nosotros elaborar este certificado. En el caso de tesis control, bueno, ustedes saben que nosotros estamos acreditados, ya tenemos varios años acreditados, y por ende nuestro certificado de calibración va con el logo de INACAL, porque tenemos la competencia técnica para poder realizar este tipo de servicio. Por otro lado, tenemos el número de certificado. Ese número de certificado debe coincidir con la etiqueta que se coloca en el instrumento, ¿no? Y una de las mejoras que nosotros hemos tenido a partir del 2024, estamos incluyendo el QR del certificado virtual. Es decir, que al momento de escanear ese QR, usted va a poder visualizar el PDF de su certificado de calibración. Por ejemplo, para un tema de una auditoría, en el equipo va a estar la etiqueta y al momento de escanear ese QR va a poder visualizar ese certificado, ¿no? No va a depender de ubicarlo en otro lado, sino que inmediatamente va a poderlo visualizar. Es una de las mejoras que nosotros hemos realizado como laboratorio, ¿no? Por otro lado, bueno, la razón social o dirección es un requisito que se le tiene que dar a la asesora comercial para que al momento de emitir el certificado no tenga errores. Importante, los datos técnicos. Toda la evidencia técnica que podemos reflejar, marca, modelo, serie, capacidad máxima del equipo, la división de verificación, la de verificación de escala real,
Y otro parámetro es la identificación, porque a veces en planta podemos tener muchos equipos y la norma nos pide identificar nuestro instrumento para que sea más fácil poderlo ubicar, ¿no? Otra cosa que nos pide la norma, lugar de calibración, ¿ok? Y una declaración jurada de los componentes que se están sometiendo a calibración, también hay una declaración sobre ello, ¿no? El método que estamos utilizando, en este caso, bueno, en el ejemplo, estamos declarando que el método es la PC-011, ¿no? Que es procedimiento para calibración de balanzas de instrumento no automático, clase 1, clase 2. Y el método es comparación directa, ¿no? Entre la indicación del instrumento y el valor certificado de mi pesa, con mi pesa patrón, ¿no? La firma correspondiente que le da la validez al certificado, en este caso, nuestro gerente técnico, Nicolás Romar Paucar, ¿no? Con el sello que le da la validez a ese documento, ¿no? En el Colegio Físico del Perú lo pueden visualizar, ¿no? También tenemos el número de páginas, también nos pide para poder identificar el documento, cuál es la página 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3. Regularmente el certificado viene estructurado en esas condiciones, ¿no? Y una codificación de nuestros formatos, ¿no? En la parte izquierda ven el formato, nosotros tenemos una lista maestra que vamos desarrollando y vamos actualizando. Entonces, todo esto nos pide la norma al momento de nosotros emitir un certificado de calibración. Muy bien. Acá les tengo una parte del ensayo, de uno de los ensayos que se realizan en las balanzas. El tercer ensayo es el ensayo de pesaje. ¿Y por qué traigo este ensayo? Porque ahí es donde ustedes pueden evidenciar lo que habíamos hablado inicialmente. Nosotros podemos evaluar el error máximo permitido de la balanza desde la capacidad mínima hasta la capacidad máxima. También registramos lo que habíamos dicho, las temperaturas ambientales al momento de realizar la calibración. En este ejemplo, lo que ustedes están viendo ahí, en la primera carga que ustedes ven ahí de 0,01 gramos, es para una carga cero, ¿ok? Pero esa carga que ustedes están viendo ahí no está considerada dentro del error máximo permitido, es solamente para determinar el error en cero, por una carga cero. A partir de 0,02 gramos, que son 20 miligramos, hasta 510 gramos, ese es el rango de trabajo de la balanza, desde la capacidad mínima a la capacidad máxima, ¿no? ¿Y cómo se hace el ensayo? De manera creciente o decreciente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a colocar las pesas de patrones de tal manera que vamos a ir aumentando ese pesaje hasta llegar a la capacidad máxima. Y una vez llegada a la capacidad máxima, vamos a hacerlo en sentido decreciente, ¿ok? Ya llegamos hasta los 510 gramos y vamos a ir quitando las pesas de tal manera hasta llegar a la capacidad mínima. Acá lo importante es que nosotros tenemos que evaluar que el error encontrado, el error corregido, tanto en el ensayo creciente como decreciente, no debe superar el error máximo permitido para la carga aplicada. Es decir, debe ser menor al error máximo permitido, como lo podemos ver en esa tabla, ¿no? Justamente tenemos en la zona baja, lo que habíamos comentado inicialmente, podemos tener un error de 10 miligramos, en la zona media un error de 20 miligramos y en la zona alta hasta 30 miligramos. Podemos hasta tener 3 errores máximo permitidos. Eso va acorde a la clase y a la división de verificación. Tomar en consideración eso. Muy bien. Por último, en la parte final del documento nosotros hacemos la expresión de la lectura corregida y la incertidumbre expandida. ¿Esto para qué nos sirve? Del ensayo de pesaje nosotros tenemos la indicación y el error. Nosotros con esos valores lo que nosotros hacemos es linealizar esos puntos. Y a través de linealizar esos puntos nosotros vamos a obtener esta lectura corregida de la indicación versus el error. Básicamente es una regresión lineal de lo que se está haciendo y se obtiene esta ecuación. Igualmente, para la incertidumbre expandida, nosotros vamos a tener ciertas contribuciones que sumada a ella vamos a tener esta incertidumbre. Por lo menos tenemos lo que es incertidumbre del ensayo de repetibilidad, por excentricidad, por certificado de la pesa, por deriva de la pesa, y todo esto sumado y otras contribuciones más van a dar pie a esta incertidumbre expandida, donde el valor de R en cada una de ellas es el valor del pesaje después de la calibración. ¿Okay? Y como observación final, nosotros colocamos la identificación de la calibración, una etiqueta, lo que habíamos conversado, que es el que indica que ese instrumento ha sido calibrado.
Y por último, damos una indicación de la balanza, de cómo estaba la balanza antes de ser intervenida, como una precarga, ¿no? En este caso, la balanza indicó 509,988 para una carga valor nominal de 510 gramos. Es decir, que antes de la intervención de esa balanza, hemos tenido un error de 12 miligramos aproximadamente. Entonces, si nosotros evaluamos esa indicación de la balanza, ¿no?, que hemos tenido para esa carga, esos 12 miligramos, y evaluamos después de la calibración ese ensayo para 510 gramos, estamos teniendo un error al final de la tabla de 1 miligramo. Quiere decir que el técnico metrólogo ha realizado el ajuste de esa balanza, ¿no?, para que esté dentro del error máximo permitido. Recordando que el ajuste de las balanzas pueden ser de dos tipos, puede ser de manera interna o de manera externa. De manera interna es cuando las balanzas no todas tienen la capacidad de hacer un ajuste interno, tienen una pesa interna que a veces en ocasiones vienen programadas para hacer su autoajuste en ciertas horas y ustedes van a escuchar un sonido interno de la balanza como una especie de un motor. Eso quiere decir que la balanza se está autoajustando. No todas las balanzas tienen esta capacidad, sino también se puede hacer con el ajuste externo con pesas patrón calibradas. Nos da un valor al entrar a los parámetros de la balanza, nos pide un valor específico y nosotros deberíamos colocar esa carga en el receptor y decirle cuánto estamos colocando para poder realizar ese ajuste. Y bueno, ya ese sería el final del documento como tal, del certificado. Muy bien. La relación que puede tener este error, el error de la balanza, la incertidumbre y la tolerancia. El error, bueno, lo que habíamos dicho, el error debe estar dentro del error máximo permitido. La incertidumbre debe ser significativa menor que la tolerancia del proceso. ¿Ok? La balanza puede ser conforme metrológicamente, pero si su incertidumbre es grande respecto a la tolerancia, la medición no sirve para decidir. Entonces hay que tomar en consideración esto con respecto al certificado. La toma de decisiones, justamente lo que queremos hablar de lo que es producción, calidad, costo, lo tenemos resumido en lo siguiente. Si mide bien la balanza, se usa. Si empieza a desviarse, se le realiza el ajuste, ¿no? Si no es confiable, se restringe. Entonces, una balanza es conforme cuando mide bien, se puede confiar en el resultado y sirve para decidir sin riesgo. Acá tenemos un ejemplo práctico, ¿no?, para que vean el tema de costos. Si yo tengo una balanza que su producción real, ejemplo, esto básicamente es un ejemplo, que ha pesado en el año 250.000 kilogramos, ha pesado en todo su material, y un promedio mensual de 20.000 kilogramos, pero resulta ser que el reporte final del año, nosotros hemos reportado 280.000 kilogramos, es decir, un sobrepesaje de 30.000 kilogramos, ¿no? Si le damos un costo a ese pesaje y le damos un valor económico, o sea, el costo por cada 1.000 kilogramos son 600 soles, ¿no? Haciendo el cálculo, entonces nosotros tenemos una desviación de 30.000 kilos. Si multiplicamos esos 30.000 kilos, ¿verdad? Perdón, lo dividimos entre 1.000, nos da 30 unidades. ¿Qué quiere decir? Que eso va a representar unos 18.000 soles mensuales, solamente del hecho de que la balanza esté desviada, ¿no? Entonces hay que considerar eso, tener buenas prácticas al momento de nosotros utilizar este tipo de instrumentos, ¿no? Porque se entiende de que a veces en una zona crítica, como es el área de producto terminado, queremos saber que lo que estamos entregando es lo correcto. Muy bien, entonces aquí podemos evidenciar un pequeño costo que se puede generar si una balanza no está bien manipulada, inclusive no calibrada. Y ahora sí, con esto queremos nosotros darle una cultura metrológica, o sea, cómo podemos operar estos instrumentos. Es que la persona entienda que la balanza que está utilizando no solo se usa, sino se cuida y se controla para que siga siendo confiable en el tiempo y lo puedan seguir utilizando. Puntos claves que mida la balanza, que sepan para qué sirve la balanza y qué mide, ¿no? O sea, tener en consideración eso. Verificar sus niveles de cero y estabilidad. Los ensayos que habíamos dicho, su capacidad máxima, a veces no está identificado la balanza, cuál es su capacidad máxima, no tiene una etiqueta, algo, puede venir una persona y sobrecarga la balanza y esa balanza la pueden dañar, ¿no? Tener sus controles ambientales, ¿no? Dónde está ubicada, realizar verificaciones internas, cuando sea el caso, con pesas patrón,
registrar las anomalías, en el caso de que suceda, no ajustar ni manipular la balanza sin autorización. O sea, si nosotros no tenemos la capacidad para poder realizar eso, lo ideal es solamente reportar. Y por último, y no menos importante, es valorar la calibración como una herramienta de control, no como un trámite que nos están exigiendo. O sea, ese certificado, si bien es cierto, les va a permitir poder trabajar, pero siempre es bueno revisarlo. No solamente tener el certificado y quiere decir que la balanza esté operativa, ¿no? Puede tener errores la balanza. Entonces, ustedes son los que deciden si la balanza cumple o no para las tolerancias de su proceso. Muy bien, bueno, eso sería todo de mi parte y termino con esta frase que les pueda servir. Una balanza bien controlada convierte la medición en una decisión correcta que mejora la calidad, reduce costos y acelera las operaciones. Así que, bueno, esto es todo de mi parte. Espero que esta capacitación que hayan recibido el día de hoy les dé un panorama más amplio de cómo debería estar estructurada la balanza, cómo podemos definir si nuestros pesajes están acorde a las tolerancias del proceso, de cómo darle un mejor uso a través de las imágenes que hemos dado a través de la capacitación. Nosotros muy contentos de tenerlos acá. Es nuestra intención poderle darle toda la información necesaria para que ustedes le den un mejor uso a su instrumento. Y nada, gracias a todos por su participación.